El mestizaje de indígenas americanos y españoles se dio desde el primer momento de la llegada de estos a las Indias Occidentales, cuando no existían impedimentos legales ni sociales para el intercambio cultural y de razas. De forma natural, dado que no existía el racismo entre los españoles, el mestizaje resultante fue un hecho en toda América española. El español combatió durante siglos con el musulmán, pero jamás lo hizo en nombre de la raza, sino de la religión. A diferencia de otras potencias europeas, se desembarcaron muchos años después en otras partes de América y la aplicaron justamente en todos los territorios bajo su control y durante todo el tiempo del dominio hispánico. Se mezclaron con los nativos americanos sin perjuicios ni reservas. El hecho es considerar que no existió discriminación racial ni oposición a la mezcla de razas de españoles y aborígenes. La obra española es la única que se entregó sin contradicción de ningún orden al mestizaje y la única que se dio todas las posibilidades de dignidad y eficacia social al mestizo. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, el matrimonio interracial no será legalizado hasta 1967. Las leyes indias, desde los reyes católicos, eran severas contra los abusos a la población autóctona. La prohibición del sistema de la esclavitud a la población indígena americana rompió la situación jurídica prehispánica que existía en dichos territorios, que se aceptaba la existencia de indios esclavos, situación que fue abolida por las leyes indianas. Eran por lo tanto tratados como gente libre, no pudiendo ser obligados ni forzados a ningún trabajo corporal. Los indígenas se incorporaron a la economía hispana por medio del libre trabajo concentrado y asalariado, naciendo así una clase social de indios libres. Para sus actividades económicas, los indios gozaban de entera libertad para cultivar libremente sus heredades, criar todo género de ganados, tener y labrar menies, fabricar sus tejidos, tratar y contratar en sus mercados y con los españoles. Prácticamente toda la primera generación de conquistadores españoles se emparejó con matrimonio o sin él con nativas americanas. No solo los más conocidos y sus capitanes, sino la mayor parte de los hombres de a pie de toda condición. Se mezclaron y tuvieron descendencia que constituyó una nueva raza que se llamó mestiza, y la familia resultante fue mayoritariamente defendida por sus progenitores. Algunos cronistas llaman la atención sobre la apreciación positiva de los españoles por unirse a las mujeres indígenas. Las encontraban bien de formas, de cuerpo y agraciadas. Hubo razones muy diversas que favorecieron el mestizaje. Primero, escaso número de mujeres españolas durante los primeros años de la conquista. Segundo, juventud de los pobladores españoles con un promedio de 20 años. Tercero, ausencia de prejuicios raciales, aunque sí podrían existir prejuicios religiosos o sociales. Cuarto, para la mayor parte de los pueblos amerindios las mujeres eran objeto de cambio. Era el estatuto de las mujeres indígenas y a los conquistadores se les ofrecieron como prueba de amistad y como garantía de tratados de paz. Quinto, factores de prestigio en ambos sentidos favorables a la unión de la mujer india con el español. Sexto, ruptura de los rígidos patrones culturales en el medio americano. Inicialmente, el contacto y la procreación de los españoles y los indígenas eran tan generalizados que la situación provocó la alarma a los religiosos que los acompañaban. Esta circunstancia condujo a que estos vieran como una salida del matrimonio con los nativos, consideración que encontró el respaldo de la corona de manera formal, como también que desde entonces se proclamaba la obligación de que los residentes en Indias trasladaran a sus esposas. Los mestizos formaban normalmente grupos de artesanos y pequeños propietarios. Aunque eran muy activos e intervenían en muchas de las actividades urbanas, no constituían un grupo homogéneo desde el punto de vista social. Así había tanto mestizos ocupando lugares de relevancia como los de condición modesta y por supuesto mestizos pobres. En general, gozaron de gran prestigio a comienzos del dominio español, pues sus padres eran conquistadores y a menudo sus madres eran mujeres indígenas de gran rango. Muchos mestizos fueron reconocidos por sus padres y beneficiados de distintas maneras. No fueron pocos los que los acompañaban a la península, una o varias veces, y adquirieron una formación europea. También recibieron legados testamentales de propiedades rústicas. Otros, en cambio, llevaron una existencia azarosa, muchas veces marcada por la pobreza y la marginación. Pero el mestizaje también influyó a la lengua, a las costumbres, la cocina y a las artes. Nombres de pájaros, de frutas, de animales y de lugares entraron en el torrente de la lengua. Pintores, albañiles, etc.
Todo el llamado barroco de Indias o americano no es sino el reflejo de este mestizaje cultural que se hizo por ósmosis y lento acomodamiento durante 3 largos siglos.